Empezaremos con los circuitos integrados. Se puede construir un circuito electrónico colocando simultáneamente transistores individuales, diodos y resistencias en una pequeña lasca o chip de silicio. Los componentes se conectan entre sí con cables de aluminio colocados en la superficie de la lasca o chip. El resultado es un circuito integrado. Los circuitos integrados pueden contener desde unos pocos transistores hasta cientos de miles. Un ejemplo de circuito integrado puede contener más de 160.000 transistores en una lasca o chip de silicio de un solo centímetro cuadrado. Los circuitos integrados han hecho posible los juegos de vídeo, los relojes digitales, los ordenadores y muchos otros productos, sin olvidarnos de mencionar las aplicaciones automotrices. En los vehículos actuales va en aumento la utilización de los circuitos integrados en los microprocesadores que controlan no solo las funciones del motor, sino también tales sistemas como el aire acondicionado y la calefacción, sistemas de alerta al conductor, sistemas de iluminación del vehículo, control de la velocidad de crucero, sistemas de suspensión, ordenadores de viaje, sistemas de frenos antibloqueo y muchos más. He aquí una reproducción simplificada y altamente aumentada de una sección de un circuito integrado bipolar. Puede usted observar una capa de dióxido de silicio sobre una capa de silicio. El dióxido de silicio es una sustancia aislante parecida al cristal. Las conexiones de aluminio están impresas en el dióxido de silicio. Los componentes del circuito integrado están incrustadas en la capa de silicio, bajo la capa de dióxido de silicio. A la izquierda tenemos una resistencia, una pequeña parte de silicio de tipo P. Observe que el aluminio está conectado directamente al material de tipo P por ambos lados. También tenemos un diodo, formado por una unión PN. El cable se conecta al silicio de tipo P por un lado y al silicio de tipo N por el otro. Y en esta lasca o chip también tenemos un transistor NPN. Los cables de aluminio conectan la base de tipo P al emisor de tipo N. Otro cable conecta el colector de tipo N. Por supuesto, los componentes convencionales mostrados aquí no están dibujados a escala. En realidad, son tan pequeños que no pueden verse a simple vista. Hay dos categorías principales de circuitos integrados: análogos y digitales. Un circuito integrado análogo o lineal produce, amplifica o responde a cantidades continuamente variables. Muchas clases de amplificadores sincronizadores, osciladores y reguladores de voltaje son circuitos integrados análogos. Los circuitos integrados digitales o lógicos responden o producen señales que tienen solamente dos niveles de voltaje. Los circuitos integrados digitales incluyen microprocesadores, memorias, microordenadores y muchas clases de pequeñas lascas o chips más sencillos. Antes de continuar discutiendo los componentes electrónicos, deberíamos añadir algo más acerca de las señales análogas y digitales. El lenguaje de los sistemas de ordenadores es el voltaje. Las señales que se crean variando el voltaje son las palabras de este lenguaje. Hay dos clases de señales de voltaje: análogas y digitales. Ya las hemos mencionado brevemente en otras partes de nuestro programa. Una señal análoga es una señal continuamente variable. Su valor puede ser cualquier voltaje dentro de un margen definido, o sea que la cantidad de voltaje es reconocida en cualquier momento determinado de un ciclo o en cualquier punto determinado de la curva. Las señales análogas se usan en la electrónica automotriz siempre que deba controlarse una variación continua. Las señales digitales son también variables, pero no continuamente. Pueden representarse solamente con voltajes precisos dentro de un margen determinado. Esto quiere decir que voltajes de, digamos, 1, 2 o 3 voltios serían reconocidos y aceptados, pero no valores intermedios como 1,27 voltios o 2,65 voltios. Las señales digitales son especialmente útiles cuando la información solo puede referirse a dos condiciones: sí o no, conectado on o desconectado off, alto o bajo. Esto es una señal digital binaria. Una señal digital binaria se limita a dos niveles de voltaje. Un nivel de voltaje es alto y el otro es un voltaje bajo o 0 voltios.
Como puede usted observar, una señal digital binaria, o más breve, una señal digital, es una onda rectangular. Un ordenador usa señales digitales en un código que contiene solamente unos y ceros. El voltaje alto de la señal se representa con un 1 y ningún voltaje se representa con un 0. Cada 0 y cada 1 son un bit de información. 8 bits juntos forman un byte. Un byte contiene entonces una combinación de 8 unos y ceros. Según la complejidad y exactitud del ordenador, 1, 2 o 4 bytes forman una palabra. Para procesar señales digitales se usan generalmente los circuitos integrados digitales. Cualquiera que sea su grado de complicación, todos los circuitos integrados digitales están compuestos de simples bloques llamados compuertas. Las compuertas son como interruptores controlados electrónicamente. Tanto pueden estar conectadas, on, o desconectadas, off. El funcionamiento de las tres compuertas más simples puede demostrarse con algunos interruptores de botón, una pila y una lámpara. Este primer ejemplo muestra una combinación de interruptor y compuerta. La lámpara se ilumina solo cuando los interruptores A y B están cerrados. La tabla le muestra todas las posibles combinaciones de conexión y desconexión on y off de esta distribución y sus resultados. El interruptor desconectado off se representa con un 0 y conectado on con un 1. Esta combinación se llama interruptor o compuerta. Como usted puede observar, la lámpara solo se ilumina cuando cualquiera de los interruptores A o B o ambos están cerrados. De nuevo, la tabla le muestra las posibles combinaciones de los interruptores y sus resultados. Y este ejemplo representa un interruptor y compuerta no. La lámpara se ilumina normalmente. Solamente cuando el interruptor se abre, la lámpara está apagada. En otras palabras, la situación de compuerta no cambia o invierte la acción normal de un interruptor. Esto es por lo que a esta distribución se le llama también inversor. La tabla muestra esta acción de inversión del interruptor y sus dos resultados. A pesar de que hay muchas otras clases de compuertas y una familia completa de circuitos integrados, discutirlos todos nos llevaría demasiado lejos del propósito de este programa. Como dijimos antes, el código binario o código 0-1 es un lenguaje que se usa en el ordenador y entre un ordenador y cualquier dispositivo electrónico programado para entender este código. Mediante la unión de miles de bits, los ordenadores pueden almacenar y procesar una variedad de información infinita.